Dos niños miran al mundo desde una estrecha ventana, con la ternura que solo conservan esas miradas. Conmovedor es el cuadro, porque sus rostros nos hablan de muchos niños que sueñan con todo lo que les falta. Sueñan con tener juguetes que tal vez jamás les hagan, con vivir horas felices que presientan muy lejanas. Quizás ellos nunca vivan la plenitud de la infancia y dejen ya de ser niños a esa misma edad temprana. Por eso dicen sus ojos, que algo muy propio reclaman. Es como un grito anhelante de niñez abandonada. A pesar de la pobreza que las ilusiones mata, ellos nos dan la sonrisa pura de la edad dorada. Esa sonrisa que conquista, amor que quiebra montañas, es el dolor transformado en mirada de esperanza. ¿Qué nos dicen esos niños desde esa pobre ventana? ¿Qué mensaje quieren darnos con su sonrisa encantada? Revelan que son de un mundo sin rencor y sin venganza, que a nadie culpan por verse en desdicha y desventaja. En vez de llorar, sonríen. En vez de quejarse, cantan, pues su mirar es un himno con música y voz del alma. Estos versos los escribió el poeta cubano Luis Bernal Lumpuy en 1981 en Costa Rica. Nos llegan al corazón porque tratan de lo que más apreciamos, los niños. Estos niños que describen su poema nos conquistan con su encantadora sonrisa, una mirada de esperanza que nos revela que son de un mundo sin rencor y sin venganza, pero también son de un mundo sin juguetes. En los días especiales en que los niños normalmente reciben juguetes a modo de regalo, como en sus cumpleaños o en Navidad, ellos tienen que contentarse con soñar con todo lo que les falta. ¿Por qué será que esos niños sonríen en lugar de lamentarse? ¿Por qué será que cantan en vez de llorar? Es como si de algún modo supieran que no ganan nada con quejarse. Y mientras que ellos llegan lejos al poner su esperanza en algo más grande, nos demuestran que tienen dentro de ellos esa estampa de aquel que los creó, de aquel que los diseñó y que tiene un propósito también para sus vidas. ¿Por qué nos pasa lo contrario a los hijos de Dios? ¿Por qué nos sentamos a lamentarnos y quejarnos tanto de aquello que nos falta? Nunca estamos contentos con lo que tenemos, y si no tenemos, le reclamamos a Dios. Y si tenemos, le exigimos más. Nosotros como cristianos muchas veces hemos cometido el error de ponernos a soñar despiertos con nuestro mundo ideal, con aquellas cosas que según nosotros nos faltan. Soñamos con un trabajo mejor, con tener más salud, con una casa más grande, con tener una familia diferente, tener ropa más nueva, más reconocimiento, más diplomas en la pared. Pero ¿por qué no nos damos cuenta de que Dios es todo lo que necesitamos? ¿Por qué el entorno en el que vivimos ha hecho que tengamos nuestra mirada puesta en cosas que no necesariamente son cosas que nos harán felices? Son cosas temporales, son cosas materiales, y no nos hemos dado cuenta de que hay alguien que es mucho más grande y magnífico que cualquier cosa que pudiéramos llegar a anhelar. En el Salmo 16, del 1 al 6, encontramos a David con una perspectiva correcta acerca de su vida, de la cual podemos aprender muchas cosas, y también encontramos ciertas características de Dios por las cuales David pone la confianza en él. Este salmo, el Salmo 16, fue escrito por el rey David y es considerado en la lista de los salmos mesiánicos. Estos salmos hacían referencia a Cristo. Específicamente este salmo hace referencia a los sentimientos en su condición humana que Jesús experimentó, el sufrimiento, incluso el poder vencer a la muerte. Todos estos temas están incluidos en este Salmo 16. Si nos damos cuenta, al principio de este salmo dice Mictán de David. Mictán significa canto o poema. Y este canto era conocido por ser interpretado con instrumentos de cuerda y entonado en situaciones especiales. Tiene un carácter sapiencial y educativo. ¿Por qué? Porque nos muestra características del carácter de Dios.
Muy probablemente el contexto de este salmo es el día de consagración de algún sacerdote, de algún levita que va a entrar a trabajar al templo. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 29, Levítico 8 y Números 8. En este evento, el nuevo sumo sacerdote declara lealtad tanto al Dios que va a servir como también a los otros sacerdotes con quienes va a estar compartiendo su ministerio. Por lo tanto, este salmo, el Salmo 16, está muy relacionado con el círculo sacerdotal, quienes no heredaron la tierra como el resto de las tribus de Israel. Al leer estos versículos, podemos darnos cuenta de que los hijos de Dios podemos confiar en Él. ¿Y por qué podemos confiar en Dios? Bueno, del Salmo 16, el versículo 1 al 6, nos da 3 poderosas razones para ello. La primera es porque Dios es nuestro Señor. Vemos en los versículos 1 y 2, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Vemos una declaración de confianza. Esa confianza que David muestra no es una sensación temporal que ayuda a salir adelante en medio de una crisis, sino es una certeza, es una seguridad, es una convicción de que en medio de todos los aspectos de su vida, David puede confiar en Dios. Y esto es tanto en sus emociones como sus pensamientos y sus decisiones. David usa 3 nombres diferentes para referirse a Dios en estos 2 versículos. Primero, que se traduce como Dios, es Él. Literalmente es el nombre de Dios, Él. Después, Yahvé, que sabemos que es el nombre por el cual Dios se dio a conocer a Abraham. Es un Dios personal que se da a conocer, se presenta por su nombre. Y también, obviamente, nos conoce a nosotros por nuestro nombre. Y el tercero es Adonai, que significa Señor. Dios es un Dios personal y también es un Dios poderoso. Es un Dios al cual David resalta su señorío y su poder y que está por encima de todo. Es como un niño que está en casa con sus padres mientras afuera está lloviendo. Afuera el clima es muy hostil, hay una tormenta, hay truenos, pero el niño está recostado con papá y mamá en paz, porque sabe que con ellos está seguro, sabe que son su autoridad, sabe que ellos mandan y quienes ponen las reglas en casa, pero también sabe que puede confiar en ellos. Sabe que el tiempo que pasa con ellos es más valioso que cualquier juguete que pudiera anhelar. ¿Qué imagen más bella al ver a un Dios tan grande, mostrándose tan cercano a nosotros que podemos saber que no necesitamos nada más? Esa confianza en Dios es la que nos ayuda a saber con qué tipo de personas debemos estar, con quiénes debemos relacionarnos. Eso nos lleva a la segunda razón por la que podemos confiar en Dios y es porque Él nos muestra con quiénes debemos estar. Vemos los versículos 3 y 4. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Estos versículos nos muestran un contraste muy radical entre 2 grupos de personas. Primero vemos el versículo 3, en el que está hablando de los santos, de aquellos que son apartados para Dios, de los íntegros, que tienen una excelencia moral. Y también vemos que en ellos está la complacencia de David. Por el otro lado, en el versículo 4, vemos a gente idólatra, gente mala, gente que sirve a otros dioses, y David declara que no será partícipe de esas prácticas. David dice que se complace en los santos e íntegros, porque ellos son sus compañeros en ministerio, son los sacerdotes. Su servicio y su trabajo estaban dedicados a aquellos que le daban la gloria a Dios, que tenían una vida recta delante del Señor. La expresión, ni en mis labios tomaré su nombre, en el versículo 4, es una forma figurada de decir que rechaza todo lo que se relaciona a las prácticas paganas. Las libaciones eran ofrendas de vino, agua o aceite que se presentaban a diferentes divinidades cananeas. Y las libaciones de sangre incluso eran posiblemente una referencia a sacrificios, ya sea de animales o de personas que fueron rotundamente prohibidas y rechazadas entre el pueblo de Israel.
Esto es como la frase popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El tipo de personas con las que convivamos mostrarán el tipo de relación que tenemos con Dios. El tener comunión con un Dios santo nos ayuda a buscar personas que nos ayuden a crecer en esa misma santidad y de la misma manera rechazaremos todo aquello que no le da la gloria a Dios y todo lo que es abominable para nuestro Señor. Dios no solo nos guía en nuestras relaciones interpersonales, sino también nos ayuda a gozarnos en la historia que Él ha trazado para nosotros. Y eso nos lleva a la tercera razón por la que podemos confiar en Dios. Y es porque Dios nos da exactamente lo que necesitamos. Versículos 5 y 6 del Salmo 16. Porque Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. David en esta parte hace alusión al momento de distribución de las tierras de Canaán cuando fueron conquistadas. En esta historia la encontramos en Josué de los capítulos 13 al 22. Y podemos ver en la manera en que fueron distribuidas todas las porciones de tierra entre las tribus de Israel. Lo interesante es que los levitas no recibieron tierra, no recibieron un terreno donde ellos pudieran instalarse. Ellos tendrían el privilegio de servir y de estar en la presencia delante de Dios entre el pueblo. Ahora, la copa de vino era distribuida entre personas invitadas a un evento especial, era un banquete que era símbolo del destino, del futuro de las personas que compartían ahí. También la heredad y las cuerdas eran formas de medir los terrenos en la época de Josué. De hecho, le encontramos estas referencias en Josué del 14 al 19 y en Números 18-20. La porción, para definir los territorios de las personas, eran marcados con cuerdas. Literalmente eran rodeados con diferentes cuerdas para delimitar el territorio. Entonces, ¿por qué David se alegra por las cuerdas que le han tocado si no le tocaron tierras? Bueno, porque la porción que le ha tocado a David es Dios mismo. Por eso bendice al Señor y se alegra, porque esa herencia es mayor que la totalidad del territorio de Israel. Todas las tierras de las demás tribus juntas no se comparan a gozar la misma presencia de Dios. En mi familia hay una tradición muy divertida en Navidad. En medio de la mesa se colocan muchos regalos de diferentes tamaños, con diferentes envolturas, y es muy divertido porque cada quien va eligiendo un regalo. Obviamente todo es basándose en la parte externa, en la envoltura o cómo se ve el regalo. Nadie sabe lo que hay adentro. Y empieza la dinámica, empezamos a agarrar regalos y después, ya que todos tienen uno, empieza un juego en el que uno le puede tomar el regalo a otro y ponérselo el que tenía o tratar de buscar conseguir el que más le había gustado. Lo curioso es que no siempre lo que se ve es lo que hay dentro. Puede ser que haya una caja muy grande con una envoltura preciosa y adentro solo haya un pedazo de papel doblado y por otro lado haya un paquete pequeño envuelto a lo mejor con cualquier cosa que se encontraron por ahí. Nadie quiso ese regalo y a la hora de abrirlo resulta ser un billete de 500 pesos, por ejemplo. Entonces, es muy gracioso y obviamente ahí depende de la suerte y del tino de cada una de las personas que estamos ahí, ¿no? En realidad nadie sabe cuál va a ser el regalo final que va a tener en ese juego, ¿no? Y la diferencia es que con el propósito de nuestra vida no es así. En el versículo 5 leemos, tú sustentas mi suerte. Desde antes de que naciéramos, Dios ya había determinado todo para nosotros. Dios sabe exactamente quiénes somos y qué es lo que necesitamos. No a todos nos tocó lo mismo, obviamente porque todos somos diferentes y Dios, al ser un Dios personal, tuvo el cuidado especial de darle a cada uno de las personas lo que necesita. Y la vida que tenemos proviene de Dios y es hermosa porque Él lo ha determinado así. Después de leer estos 6 versículos, podemos entender
más a qué se refería David al decir, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Nuestra confianza está segura si la colocamos en Dios. Los niños del poema que escuchamos al principio sonreían en su inocencia, pero soñaban con aquello que les faltaba. Los hijos de Dios podemos sonreír soñando con aquel que nos da una vida plena. Un hijo de Dios puede sonreír porque puede confiar en Él. ¿Y por qué los hijos de Dios podemos confiar en Dios? Porque Dios es nuestro Señor. Porque Dios nos ayuda a saber con quiénes debemos estar. Y 3, porque Dios nos da exactamente lo que necesitamos. Queridas hermanas, esta mañana quiero animarlas a dejar de construir castillos en el aire. Dejemos de anhelar aquellas cosas que el mundo ofrece como sinónimo de éxito y plenitud. A lo mejor puede ser una casa más grande, un auto más nuevo, puede ser incluso que estés envidiando a la familia de otra persona. Puede ser que estés soñando con obtener éxito, con otro tipo de trabajo, con otro tipo de vida, e incluso estás dispuesta a pecar para lograr tener esas cosas. Aunque a simple vista pareciera que no tienes nada, que te hacen falta muchas cosas, que tu vida no es como siempre la soñaste, que tu trabajo no es tan lindo, etc., debes darte cuenta de que todo aquello que tienes, la vida que tienes, tus circunstancias, provienen de alguien que sabe lo que necesitas y lo que es mejor para ti. No importa la situación que estés viviendo, recuerda que Dios es bueno y lo que te ha dado es igualmente bueno. Te animo a que reflexiones en estos versículos y que seas honesta contigo misma. Pídele perdón a Dios si has sido egoísta, si has vivido con un corazón inconforme y malagradecido, si no has sabido apreciar las bendiciones que Dios te ha dado hasta este momento. Pídele que renueve tu entendimiento acerca de quién es Él y de quién eres tú. Ora y agradecele a Dios por tu vida y por todo lo que te ha dado. Con Dios tienes todo lo que necesitas.